¿Tú tienes elementos para decirnos cómo se construyó la estafa siniestra? Por una sencilla razón. El exgobernador Omar Fayad había suscrito un pacto político con Andrés Manuel López Obrador. Salieron más de 15 municipios en donde se configuró un desvío de recursos de forma masiva a una cantidad mayor de los 2.200 millones de pesos. Pero yo la conozco como el desvío del gasto extraordinario, el desvío que se dio en el acta de entrega-recepción. Eso no le quita los siniestros. Eso no le quita exactamente, ¿no? Tenemos partido unido a gobierno que operaba. ¿Sí o no, secretario? Porque la vez pasada fue un sistema hechizo que servía para absolutamente para nada. Fiscalizamos cada año por ahí de 8,000 millones de pesos, más 4,000 millones de pesos que hacen los 84 municipios. Había 2,200 empresas registradas. Al momento que empezamos a hacer nuestras verificaciones, se quedaron 600. Al supervisar 3,000 obras públicas, déjame decirte que un 20% tiene problemas. Con Álvaro Bardales Ramírez, Contralor del Gobierno del Estado de Hidalgo, titular de esta secretaría. Agradezco esta entrevista cara a cara a EFETA. No, muchas gracias por tu visita. Me da mucho gusto tenerte aquí en lo que es el Laboratorio de Control de Calidad del Gobierno del Estado de Hidalgo. Me tiene sorprendido, secretario, la calidad con que se están llevando los procesos, estos procesos que tienen que ver con la Contraloría, con la auditoría, ¿no? Con este tipo de certificaciones a la norma a nivel de la estructura del gobierno del Estado de Hidalgo, de los 84 municipios. En este sentido, hay algo muy importante que decir. Esta unidad es una unidad estratégica que se empodera también sustancialmente dentro del gobierno de Julio Menchaca, debido a que empezamos a tratar de limpiar la probidad del aparato público, la responsabilidad de los servidores públicos y también la ética pública. ¿Qué opinión te merece esto? Sí, fíjate que yo creo que es una nueva forma de ver lo que es la fiscalización en torno a la obra pública, porque aquí confluyen en este edificio muchas acciones. Primero, es un edificio que mide el control de calidad de la obra pública que se efectúa en el Estado. Son 3,000 obras públicas que se llevan a cabo cada año. Fiscalizamos cada año por ahí de 8,000 millones de pesos, que es la inversión que se hace en el Estado de Hidalgo por el gobierno del Estado, más 4,000 millones de pesos que hacen los 84 municipios, por ahí de 12,000 millones de pesos en obra pública. Pero lo hacemos de una manera integral. Por ejemplo, en este laboratorio medimos la calidad de los materiales, pero también aquí estamos muy tecnificados porque tenemos un sistema digital, un SAI, un sitio de sistemas que nos permite también llevar el control digital de las obras. Nosotros aquí tenemos un sistema que nos permite ubicar cada una de las obras, las pruebas de laboratorio que hemos llevado a cabo. Pero también en este edificio confluye lo que es la participación ciudadana. Cada obra pública tiene un comité de Contraloría Social integrado por 5 ciudadanos. Son 3,000 obras por 5 ciudadanos, son 15,000 ciudadanos que conocen de este laboratorio, que lo utilizan de este laboratorio. Cuando ellos tienen alguna duda de que la constructora no está haciendo la obra en las dimensiones que se solicitó, o que de repente ven que los materiales que están utilizando no fueron los que se contrataron, ya saben dónde acudir en este laboratorio. Tenemos 5 formas de que la ciudadanía se comunique con nosotros, los comités de Contraloría Social. Tenemos el teléfono 800 Honesto, tenemos un buzón físico en cada una de las presidencias municipales y en cada una de las dependencias y organismos. Tenemos un buzón digital a través del teléfono con un código QR, se pone el código QR y se despliega el cuestionario. Tenemos nuestras propias redes sociales que hoy creo que la gran parte se comunica a través de las redes sociales. No nos dejan, y cuando hay algo que está mal dicen tal drenaje en tal colonia está mal y ya lo reportamos y no nos hacen caso. Aquí hay 3 laboratorios: el laboratorio de la Contraloría, el laboratorio de control de calidad del agua y el laboratorio de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. Tenemos 50 equipos, hacemos 27 pruebas y en 5 áreas de especialidad.
los concretos, los asfaltos, los aceros, la geotecnia y la calidad del agua. En eso estamos con las certificaciones. Y de alguna manera pues tenemos una integración completa porque son ciudadanos, son las empresas constructoras, es el laboratorio que nos permiten hacer la vigilancia de la obra. Pero vamos más adelante, es el propio gobernador del estado de Hidalgo que en las rutas de la transformación va y supervisa y vigila y verifica la extracción de las muestras que aquí sometemos al laboratorio, él personalmente. Esto ha hecho un cambio en verdad en la actitud de las empresas. Mira, hace 2 años y medio que nosotros empezamos a visitar a las empresas y hacíamos nuestras pruebas de laboratorio, pues como que se sacaban de onda, pero también es que como que no coincidían muchas de las mediciones que nosotros hacíamos. Por ahí se vieron inmersas muchas empresas en problemas con nosotros, con el gobierno del estado, porque no tenían ni la calidad ni las dimensiones. Si se contrataba un concreto a 20 centímetros, le metían 10 centímetros y con eso querían. O en otros casos, inclusive ni obras existían. Y eso generó un problema cuando nosotros llegamos. Y nada más que si la norma era de 20 centímetros y solamente habían 10 centímetros de concreto, habían millones de pesos ahí sí, perdidos. Así es, perdidos. Hoy en día, con la presencia del gobernador en las rutas de la transformación, verificando obra pública, créemelo que todas las empresas, ahora sí, si dice 20 centímetros trae, y no están esperando a que llegue el laboratorio de la Contraloría. Ellos mismos ahora sí llevan sus propios laboratorios y pasan antes porque no quieren llevarse la pena o el regaño o la responsabilidad con nosotros, porque nosotros actuamos bien fuerte con ellos. Cuando nosotros llegamos aquí, había en el padrón, nosotros aquí administramos 2 padrones, el de proveedores y el de contratistas. En el de contratistas había 2,200 empresas registradas. Al momento que empezamos a hacer nuestras verificaciones, se quedaron 600 empresas constructoras. Las demás no tenían la integridad ni la calidad para seguir en el padrón de proveedores y contratistas, porque hoy lo que se busca es que las empresas, primero, sean hidalguenses, pertenezcan a una de las empresas integradas al Consejo Coordinador Empresarial, que es el que les da una especie de aval. El aval es de que las conoce, las identifica, están registradas con ellos, porque cuando nosotros llegamos, la mitad de las empresas eran foráneas, fuera del estado de Hidalgo. Cuando nosotros teníamos algún problema o alguna obra que no estaba bien, sencillamente no las encontramos, se desaparecieron de la noche a la mañana. Eran empresas que, algunas que facturaban operaciones simuladas, esas que le llaman EFOS, otras empresas fachadas, y hoy en día yo te puedo asegurar que todas las empresas que tenemos en el padrón están visibles, existen y están incorporadas al Consejo Coordinador Empresarial o a la Coparmex. Son las 2 asociaciones empresariales. Nosotros por eso creemos que ahora las obras se están haciendo conforme a los contratos. Vamos, es todo un aval del gobierno. Si falla la Contraloría, falla el gobierno, porque si al rato empezamos a ver que existe una obra que, ahora sí que hay algo que no exista, una obra supuesta que no exista, pues la Contraloría va a tener que responder, porque dejará de estar haciendo su trabajo, a la cual tiene la responsabilidad legal de hacerla. Secretario, ¿te parece que históricamente la obra pública tuvo una conexión, un nexo con la malversación pública? Fíjate, en Hidalgo. En todo el país, pero en Hidalgo fue un fenómeno. En Hidalgo hubo, cuando el gobernador estuvo en su campaña, 3 o 4 fueron los puntos principales y relevantes que la gente le reclamaba o le decía o lo denunciaba. La corrupción, primer lugar, pero segundo, las obras de mala calidad. Obras que a la primera llovizna pues se tiraban. Hoy en día, imagínate, el mismo presupuesto de los últimos años y hoy hay obra
3,000 obras cada año, pero realmente se llevan a cabo. Tenemos construcción en más de la mitad de las localidades del país, porque 2,400 obras hacen los municipios y tenemos un poquito menos de 5,000 localidades. Esto quiere decir que estamos en la mitad de las localidades haciendo una obra al año. Uno de los reclamos fue ese, que las obras estaban mal hechas. Por eso el gobernador al primer año de trabajo hizo este edificio de control de calidad, y fue un edificio hecho de forma rápida, bien, 6 meses. Tenemos un año, ya cumplimos aquí en el laboratorio, ya pasamos de nuestras 3,000 obras supervisadas aquí en el laboratorio, y yo creo que es una respuesta a la demanda de la ciudadanía en 2 aspectos: obras bien hechas y combate a la corrupción, porque las 2 van de la mano. Pero y además, si le metemos la mezcla de participación ciudadana, que son los que ayudan a verificar la obra, hoy, con los mismos dinero de siempre, en la zona metropolitana de Pachuca, 16 bulevares que prácticamente están terminados, y unos otros están terminando ahorita, pero se van a terminar en este mes de marzo. Bueno, y nos hemos visto también bulevares que ahora tienen concreto. Concreto, sí, pero y además no existía. El grosor de los concretos, la inspección de la calidad de los concretos está. ¿Que ha habido problemas? Sí, como todas las obras tienen cosas que no están previstas o algo sucedieron. Mira, nosotros al supervisar 3,000 obras públicas, déjame decirte que un 20% tiene problemas de cualquier naturaleza, problemas algunos que no son ni siquiera imputables a nadie, son cuestiones de la naturaleza, o cuestiones que cuando se iba en la etapa de construcción, por ejemplo, se contrata a 20 centímetros un concreto, pero de repente pasa una banqueta y pues con la pena no lo puedes subir o no lo puedes bajar, te tienes que adaptar a la construcción ya existente, y eso trae diferencias. Nosotros aquí hacemos ese trabajo de conciliación con las empresas constructoras, ya sea ampliamos la meta, reducimos la meta, reducimos el pago del contrato, o cosas de esa naturaleza, pero siempre de la mano con la ciudadanía, que es a final de cuentas, en el Comité de Contraloría Social lo hacemos parte de las actas de entrega-recepción. Por eso yo creo que este gobierno, una de sus columnas vertebrales es la supervisión permanente de la obra pública y la obra pública. Si tú me dijeras qué distingue a este gobierno, yo te diría la obra pública que hace el gobernador. 3,000 obras cada año, en verdad que se están haciendo. Y sin simulación y con control de calidad. Y con probidad, ¿no? Y con probidad. Que esto es lo que está exigiendo y demandando esta horizontalidad de la ciudadanía. Sí. Mira, secretario, hay una pregunta de forma y foto. Cuando inicia el gobierno de Julio Menchaca, una de las vanguardias es precisamente el ataque a la corrupción. Sí. Esto venía precedido inclusive de cuando Andrés Manuel López Obrador iba a la presidencia de la República, y en algún momento en un debate se le acerca Ricardo Anaya y López Obrador dice: voy a tener cuidado con mi cartera. Eso fue un capital simbólico diciéndole a la nación las tropelías que habían del antiguo régimen. Y si hay algo que se capitalizó políticamente y que hizo posible el gobierno de la izquierda en México, fue el combate a la corrupción. Eso fue una condición directa. Julio Menchaca entra con esa bandera y empiezan las pesquisas de la estafa siniestra. Se destapa toda una red de colusión pública de la cual todavía no tenemos todos los elementos. Tenemos muchas hipótesis, pero no todos los elementos. Pero sin embargo, las pesquisas terminan también con la vinculación a proceso de presidentes municipales, de servidores públicos, se les fincan determinadas responsabilidades, pero esos son los efectos de la estafa siniestra. ¿Tú tienes elementos para decirnos cómo se construyó la estafa siniestra? Por una sencilla razón, secretario, porque se ha excluido la figura de el exgobernador Omar Fayad sobre todo esto, porque aparentemente no tiene conocimiento de esto, pero a mí me parece que cuando un staff toma decisiones,
¿Cómo podemos los ciudadanos entender que el gobernador del estado de Hidalgo, el ex gobernador del estado de Hidalgo, no tuviera conocimiento de la red que se estaba tejiendo? Esto no se tejió a nivel de piso inferior, sino de mandos decisorios. ¿Qué pasó con esto? ¿Cómo se construye esto? Primero con los dos fenómenos que le fueron denunciados al gobernador desde la campaña y que son los que digo, la corrupción, gigante corrupción, y la obra pública mal hecha. Cuando nosotros iniciamos la revisión a la entrega-recepción, sencillamente había señaladas obras que cuando fuimos a visitarlas no existían. Había pleitos entre, en un mismo ayuntamiento, el tesorero se peleaba con el presidente municipal porque no quería firmar transferencias de obras que no estuvieran hechas o de compras que no estuvieran hechas. Entonces empezamos a hacer un amarre de todas esas situaciones. Pues déjame decirte, salieron más de 15 municipios en donde se tejió una especie de, pues sí, ahora sí que se configuró un desvío de recursos de forma masiva, pero no nada más fueron los municipios, fueron dependencias y organismos. En total, por ahí más de 24 entidades públicas se vieron inmersas en este asunto. De esas 24 instituciones entre municipios, dependencias y organismos, nosotros presentamos 92 denuncias en la Procuraduría por desvío de recursos. ¿A cuánto ascendía? A una cantidad mayor de los 2.200 millones de pesos, sumada en su totalidad. Hay veces que la información que llega a algunos medios se enfoca nada más a lo de las presidencias municipales. Sí. Dejan fuera dependencias y organismos, porque cuando uno dice es que 580 millones de pesos, sí, 580 correspondió a las presidencias municipales. Sí, pero no al arqueo total. Pero no al arqueo total, porque hubo instituciones, por ejemplo, educación. Educación, el monto global fue por ahí de 400 y tantos millones de pesos. Por unos libros, un supuesto hackeo de una información que el solo hackeo fue de 140 millones de pesos. Ajá. Y si hacemos esa suma completa, fueron los 2.200 millones de pesos. ¿En qué estatus está en este momento? Bueno, se ha recuperado una cantidad que yo considero alrededor de 500 millones de pesos. Te voy a decir por qué. Porque también es que cuando depende la institución fiscalizadora y la recaudadora es que da la información, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros le decimos a la Procuraduría, oye, ¿de cuánto son las recuperaciones que se tienen? La Procuraduría a través de los juicios abreviados nos va a decir 100 millones de pesos. Sí, 100 millones de pesos, lo que ellos se han recuperado a través de los juicios abreviados y de los juicios abreviados que no están mal, están bien, porque el juicio abreviado implica de que si hubo un desvío de recursos de 50 millones de pesos, por decir que algo, a lo mejor a través del recurso abreviado con 10 millones de pesos sale, pero no es que sea una cuota o un porcentaje, no, es que en el juicio abreviado se manifiesta, a ver, si hubo un mal uso del recurso aquí en esta presidencia municipal hicimos un mal uso de recursos, pero lo que nosotros hicimos de mal uso es de 10 millones de pesos y ahí están los 10 millones de pesos. Los restantes 40 millones de pesos, denuncian. El juicio abreviado implica denunciar quién fue el que los metió en el problema o quién fue el que se quedó con el dinero. Por eso esos juicios no están mal. Pero regresando, si tú le preguntas a los 500 millones de pesos recuperados, si tú le preguntas a la Procuraduría, te va a decir 100 millones de pesos. Por ejemplo, hoy estaba viendo que el oficial mayor del gobierno del estado dijo que había recuperado 80 millones de pesos de inmuebles en alguna... Sí, pero la parte que a él le corresponde recuperar de 18 bienes, ¿no? Yo te puedo decir, es que nosotros en la lista de que nosotros tenemos, no, esos no vienen con nosotros porque nosotros vimos otros tipos de inmuebles. Entonces, en total, yo te puedo decir que cada quien hace una parte, pero en total, sumado todas las partes, por ahí de 500 millones de pesos.
Lo cual implica el 25%. Sí, más o menos. Pero, ¿y qué pasa con el 75% restante? Siguen los procesos de carácter judicial que lleva la Procuraduría, porque no se ha agarrado a los verdaderos culpables del tema, ¿verdad? Pero se siguen los procesos. Por eso es que de repente pues están hablando del tema de los incautos precautorios de los bienes, que noticias que así vemos, pero esa parte ya le corresponde a la Procuraduría. Secretario, pero dime, ¿cómo se construyó la estafa siniestra? Fíjate porque que es una red de corrupción. Te voy a decir, mira, yo llevo 2 años y medio aquí y de alguna manera me ha tocado hacer el análisis completo y general. Hay una acción similar que se llevó como la que se hizo aquí en Hidalgo a nivel nacional. No me refiero a la estafa maestra, sino que por ahí hubo otros derivados, Operación Zafiro, y así hasta llegar lo que aquí se denominó de esa nombra, que yo traigo unos amparos que me han interpuesto. Yo no puedo decir muchas palabras y mucho esa no me la prohibieron, pero yo la conozco como el desvío del gasto extraordinario, el desvío que se dio en el acta de entrega-recepción. Eso no le quita los siniestros. Eso no le quita exactamente, ¿no? De como tú bien lo dices. Me acuerdo mucho que una vez hace años me preguntó, yo dije que sí, y luego me dijeron que yo dije, y entonces no sabes qué líos me generaron, pero bueno. Y entonces hay hasta unos libros que hablan de ese esquema de la Operación Zafiro, que prácticamente es lo que aquí nos corresponde. Y yo creo que orquestada desde el nivel central del partido que estaba en poder. A ver, entonces tenemos un elemento, tenemos partido unido a gobierno que operaba. ¿Sí o no, secretario? Yo, desde mi punto de vista y de mi opinión, es que a nivel nacional se tejió la estructura y por eso la tejieron a través de una secretaría, que fue la que organizó todo el tema. No porque lo diga yo, es lo que dicen en los expedientes. Nosotros aquí en la Contraloría, déjame decirte que cada denuncia que nosotros presentamos, previa a la denuncia, nosotros tuvimos que haber entrevistado a cada uno de los presuntos responsables, porque es nuestra responsabilidad escucharlos. Yo atendí a la mayoría de los presuntos responsables. Todas las personas que están denunciadas en la Procuraduría estuvieron en algún momento conmigo o con las áreas jurídicas de aquí de la Contraloría. Y de alguna manera muchos nos señalaban la misma modus, la misma estrategia, y acusaban a un personaje en particular. Si tú me dices si sabía por qué nosotros fuimos contra esos presuntos responsables, porque fueron para nosotros presuntos responsables. Como nosotros vemos con números, vemos contabilidad, hacemos auditoría, para nosotros nuestro universo de presuntos responsables son aquellos que pagan el dinero, son aquellos que hacen la transferencia. A lo mejor y la hacen obligados, claro, o mandatados, claro, pero con la pena. Nosotros no podemos fincarle un procedimiento de responsabilidades a alguien que mandó, sino al que ejecutó la instrucción, que es el que hizo la transferencia, es el que hizo el pago, es el que recabó la factura, es el que firmó el contrato, a ellos. Y no puede haber ingenuidad al firmar o al hacer una transferencia, y mucho menos del caudal y tipo que se hicieron. Claro. Entonces, si nos preguntan, ¿por qué no firman hasta arriba? No, es que para mí, nuestro universo de presuntos responsables fueron los que firmaron, los que transfirieron, los responsables del dinero público. Porque al final del día, cada presidente municipal, cada director de organismo descentralizado, cada secretario era responsable del dinero que ellos estaban utilizando. Si alguien los mal aconsejó, su problema. Nosotros vamos contra ellos, porque así dice la norma, pero así ha procedido la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y nosotros. En eso es en donde estamos. Todavía hay personas sujetas a un proceso de carácter judicial. Todavía esto no se va a acabar. Fíjate que a nivel nacional... Pero a ver, eres el primero que devela que tiene
indicios importantes de que esta estafa, de que esta malversación pública tiene una estructura que no venía necesariamente de Hidalgo. Sí, y además lo relata un libro que se llama La Viuda Negra. Déjame platicarte. Yo el día que llegué aquí, a los 2 meses apareció en mi escritorio el libro. Y vale la pena que lo puedas leer. Me gustaría, alguien de buena voluntad lo puso ahí. Alguien, sí, yo espero que sí. Alguien que pues sí. Y fíjate que se relata bien todo lo que sucedió aquí, porque ya venía de otro proceso similar en otro estado. Claro, se había replicado. Sí, y ese lo escribió periodistas. Lo interesante aquí también sería que este vínculo de la estafa siniestra, como se le llama en los medios, ¿no? También está develando, si bien es cierto que hay malversación pública, nunca dijo por qué hubo malversación pública, sino que aquí esto es un efecto, como yo digo, o sea, lo que tenemos ahora son efectos, ¿no? Pero detrás de esto hay una maquinación mayor, y es una maquinación de orden político importante, porque no pudo haberse generado 2,000 millones de pesos solamente para pecunio en determinado momento privado. Me parece que va más allá, excede la lógica y hay otra maquinaria ahí. Pero recuperación de 500 también, o sea, como que no se le ha tomado en consideración. Pero es una cantidad importante, claro, en bienes y seguramente nosotros... Recuperación de dinero, ¿qué está pasando con ella? Mira, el dinero casi en términos generales está cayendo a la Secretaría de Hacienda y esa lo está destinando al Instituto para devolver al pueblo lo robado, pero no todo está cayendo ahí porque también hay asuntos, alguno a lo mejor cayó cuando nosotros llegamos 2 días antes de que de entrar nosotros ya traíamos esa investigación. 2 municipios devolvieron el dinero 2 días antes de que nosotros llegáramos. Eso así fue. Cuando nosotros a lo mejor le preguntamos, o yo he visto las declaraciones de nuestra secretaria de Hacienda, ella no contabiliza esos porque, o sí los contabiliza, pero en un apartado separado, ¿no? Claro. Porque ya vinieron previos al acta de entrega-recepción, porque ella contabiliza su responsabilidad a partir del acta de entrega-recepción. Y eso ha sucedido. Y los bienes, bueno, algunos bienes han llegado a oficialía mayor, otros no, porque te pongo los ejemplos de los bienes que ya se están utilizando, ¿no? Por ahí las canchas de tenis, por ahí en temas así, que los tiene el DIF, que los tiene el deporte, ya en un uso directo. Y en eso avanzamos. Por eso es que si tú te das cuenta la inversión tan importante que hace el gobernador en estos 3 edificios, porque son 3 edificios igual, que le va a dar un uso especial o particular. Yo creo que todos están enfocados a seguir en este combate directo a la corrupción y en que el estar involucrado ciudadanía, la tecnología, las maquinarias y los procesos que llevamos a cabo, pues no vuelva a suceder lo que sucedió, porque así fue. Bueno, con Álvaro Bardal le sucede que es poco menos que el que maneja la Inquisición de la Contraloría y tiene finalmente este tipo de condiciones, ¿no? Te iba a decir, como hay veces dice el gobernador y dice muy bien, dice, a mí me toca dar la cara, pero aquí en esta institución trabajan 175 contralores. A mí me gusta decirles contralores. En alguna parte de la ley dice que son titulares de órganos administrativos de control, pero esa parte de muy largo pues se me hace muy complicado. Yo soy secretario de la Contraloría, soy contralor. Y creo que las leyes de responsabilidad, soy la nueva Ley General de Transparencia,
pues define bien al contralor y nos habla. Somos 175 contralores los que aquí trabajamos de manera coordinada y organizada. No es Álvaro Gardales el titular, el que lleve las investigaciones. No, son los contralores, son los auditores, son los inspectores de obra, son los que reportan todos los días los hallazgos o la problemática que encuentran en su trabajo. Sí es la Contraloría una institución que hoy se vistió a nivel estatal, hoy se va a vestir a nivel nacional también, porque yo creo que la secretaria Raquel Buenrostro sigue bien la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. Fíjate que 3 acciones están encomendadas en estos momentos a las Contralorías. El año pasado hicimos una una acción que no se notó, una acción a nivel nacional. El gobierno federal nos delegó a 22 estados de la República el colaborar en la entrega y recepción de los servicios de salud. El gobierno del estado fue uno de los que acudieron al llamado de federalizar el servicio de salud para el bienestar de la ciudadanía. Fíjate que el estar en manos del IMSS Bienestar, IMSS Ordinario, la salud va a hacer que las personas tengan mejor nivel de vida, mejor atención médica, la misma atención médica para todos, porque antes había una atención para los que pueden pagar el IMSS y para los que no. Hoy vamos todos juntos. Entonces nos encomendaron a las contralorías, pues ahora sí que participar en las actas de entrega y recepción, hacer los inventarios, pero ya te imaginarás, mobiliario, vehículos, edificios, predios, medicinas y transferir la plantilla del personal. Parecería fácil, fueron 550 unidades. Les llaman claves de establecimientos de salud. Se llama CLUES, establecimientos de salud, desde los grandes hospitales como las pequeñas unidades médicas. Fueron en total las caravanas de la salud, en total 550 unidades médicas que se transfirieron, y mira, salvo 2 que hacen falta entregar, 550 ni se notó que se transfirieron. La ciudadanía solamente cuando pasaba en cualquier localidad, en cualquier municipio donde estaba su unidad médica, ya estaban los colores de bienestar, el personal con una vestimenta distinta, pero a cada unidad médica se le dotó de un pequeño presupuesto, por ahí de 500,000 pesos, 300,000 pesos en otras, para que acondicionaran las áreas de espera. Hoy en todas hay computadoras, hoy en todas hay problemas, como en todo, ¿no? Pero no son problemas por la entrega-recepción, sino de otro tipo. Pero entregamos 550 unidades médicas y no ha habido una situación de alarma o que la ciudadanía haya percibido algo contrario o negativo en esa transparencia. O que no haya funcionalidad, o que, fíjate, de los cerca de 12,000 trabajadores, llevan más de la mitad que están ya federalizados, ya los paga completamente la federación, ya de alguna manera se adaptaron al tabulador nacional de salarios, y eso también, pues sí tenemos por ahí alguien que de repente dice, yo sí voy o no voy, pero en términos generales lo han aceptado bien. Esa fue una primera acción que se nos encomendó a las Contralorías. Nuestra responsabilidad fue haber firmado junto con los titulares de salud y del IMSS Bienestar cada una de las actas. Por cada unidad médica fueron más de 5 actas las que se firmaron. Y fue un trabajo muy fuerte y complicado, pero lo llevaron a cabo los contralores internos, todos se unieron en ese de trabajo y lo hicieron bien. Después de eso, la misma federación dice, bueno, ustedes son una dependencia que opera de forma transversal en cuanto a la coordinación. Y nosotros somos como la más transversal de todas, por una razón. Nosotros tenemos facultades de auditoría o de verificación o de vigilancia o de control con el Poder Ejecutivo.
las dependencias y los organismos, pero tenemos a través de convenios de coordinación, de convenios de colaboración, acuerdos que llevamos a cabo con los 84 municipios, con las 6 organismos autónomos y con los otros poderes. Y por eso, en total, esas suman 175 sujetos responsables o sujetos de una responsabilidad de una responsabilidad. En materia por eso es que somos más transversales de todos, porque nosotros sí podemos ir con los 175, ir a solicitarle, por ejemplo, al Contralor del Congreso, oye, fíjate que para la Plataforma Digital Nacional, y allí nos encomendaron el alimentar la Plataforma Digital Nacional a través de la coordinación de la Secretaría de la Contraloría, porque tiene 2 virtudes, o tiene 2 obligaciones. Una es entablar relación con todos los sujetos obligados a subir la información a la Plataforma Digital Nacional, pero también tiene una acción sancionadora, porque quien no tiene una acción sancionadora, sencillamente nadie le hace caso. Entonces, nosotros empezamos lo que ocurría con la famosa declaración 3 de 3, quien quería la hacía y quien no. Así es. Una llamada a misa. Exactamente, pues no hay una responsabilidad, pues entonces no la presento. Entonces nosotros estamos en la coordinación de esa implementación, vamos bien avanzando a nivel nacional, no lo monitorean a nivel nacional, es la alimentación a la Plataforma Digital Nacional. Mira, parece mentira, pero en el caso de declaración patrimonial, oye, nosotros aquí en el Estado tenemos 5 sistemas distintos para la declaración patrimonial. Una que utilizamos en el Poder Ejecutivo, 84,000 servidores públicos. Otra que utilizan los 84 municipios para hacer su declaración patrimonial, cerca de 30,000 servidores públicos de los municipios. Otra que utilizan los organismos autónomos. Otra que utiliza el Poder Judicial y otra el Poder Legislativo. Y entonces de repente, cuando tú quieres buscar a Juan Pérez, pues tienes que saber en cuál de las 6 plataformas presentó sus declaraciones patrimoniales o dónde trabajó para hacerle un rastreo. Si tú quieres medir su evolución patrimonial y él se fue moviendo, primero trabajó en la presidencia municipal, luego se fue al Poder Ejecutivo, luego se fue por entonces es difícil. Esa Plataforma Digital Nacional ¿No tiene armonización entonces? No. Hasta este momento no. El objetivo de la Plataforma Digital Nacional es una plataforma que aglutina plataformas. Va a sumar las 5 plataformas del Estado, pero va a sumar las 5 plataformas de cada uno de los estados. Entonces, al rato, toda la gente, todos los servidores públicos, independientemente del nivel donde prestan sus servicios, van a estar ahí registrados en esa Plataforma Digital Nacional. Vamos a poder hacer una medición bien de la evolución patrimonial, pero también en esa plataforma va a estar incorporado el servicio de administración tributaria, porque va a comparar sus declaraciones fiscales con las declaraciones patrimoniales. Va a estar también las agencias que venden vehículos, porque también se va a ver si los servidores públicos están adquiriendo bienes, van a estar los registros catastrales, va a estar todas las plataformas que... Y es un arqueo múltiple. Exactamente. Vamos a que un solo sistema conozca el actuar del servidor público. Y en eso vamos avanzando. Yo considero que este año se va a consolidar ese sistema. Pero además, ese es el segundo. Además, este año, tú sabes, a través de la presidenta, una de esos, de lo que está impulsando mucho, es la transparencia. Los institutos de transparencia se extinguen porque fíjate que cuando se constituyeron era otra época, tiene 22 o 23 años que se constituyeron, fue en el 2002 cuando se constituyeron. Había primero un partido único en el poder y que ocultaba la información o no la daba. Pero no había la tecnología que hoy en día tenemos.
Hoy tenemos una tecnología con bases de datos abiertas de manera impresionante y luego, al cabo de estos 22 o 23 años, los institutos fueron haciéndose de privilegios que no correspondían al servicio público. Por decirte algo, tienen un tabulador salarial más alto ellos que la gente del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Bueno, ¿sí? Y de repente también el arqueo con sujetos obligados era discrecional. Esa era una cuestión difícil. Sí. O sea, ¿a quién, si eres sujeto obligado, nos tocaba a todos los que eran sujetos obligados y de repente no se hacía? Sí. Era una cuestión de vacío. Sí, sí, y además tú hacías una pregunta y te tardaban 3 meses en contestar y te contestaban lo que querían contestarte y pasaba varios filtros. Hoy, tan solo en el Instituto Estatal, en el ITAI, 35 trabajadores se juntan con una estructura más fuerte y más sólida. Nosotros aquí en la Contraloría somos 300 y prácticamente en algunos casos hacemos las mismas cosas, pero nos apoyamos de los 175 órganos de control que son hoy los que van a garantizar las respuestas a las peticiones constitucionales de los ciudadanos de una explicación. Pero ayer, hace un par de días, se mandó al Congreso de la Unión la ley general de transparencia para su aprobación y trae 2 cosas que a mí me gustaron mucho. Primero, la obligación de darle respuesta a la petición ciudadana, pero ahora la vamos a vigilar en cada estado, pues todos los contralores internos. El sujeto obligado seguirá siendo la institución, pero nosotros en las contralorías vamos a ser los responsables de vigilar. Se suman esos 30 trabajadores a nuestra estructura de 300, vamos a tener más amplios. Pero el segundo término es que se establece de una manera más clara, más sencilla y más simple, que la obligación de hacer la transparencia no es esperar a que el ciudadano venga y haga la petición, sino que ahora vamos a tener que transparentar. Hay un artículo 70 en esa ley que dice la transparencia común. Y en esa transparencia común viene que todos los sujetos obligados en el estado de Hidalgo somos 220. 175 de los que te hablé, 84 presidentes municipales, 64 organismos descentralizados, 20 de dependencias o nivel de dependencia, los organismos autónomos y los poderes. Pero lo complementan esos 175 a llegar a 220, pues los partidos políticos, que también son sujetos obligados y ellos no tienen contralor, pero le delegan esa responsabilidad a sus autoridades de vigilancia. Los sindicatos también están obligados. Entonces se suman 220 sujetos obligados. Y entonces viene un catálogo en el artículo 70 que te dice, tenemos que publicar nuestro marco normativo, nuestro organigrama, nuestras funciones de cada una de nuestras direcciones, nuestras contrataciones públicas, nuestras invitaciones a 3, nuestras adjudicaciones directas. Y nos seguimos hacia un catálogo gigantísimo de cosas que tienen que estar publicadas. Pero ya no, hoy de repente algún ciudadano me dice, es que ya está la obligación, pero no encuentro dónde está, porque pues efectivamente hoy le buscas y es una maraña de lugares en donde está depositada la información, o no está depositada en la plataforma o en el sistema que puede ser entendido por la ciudadanía. Hoy el gobierno tiene que contestar y responder a la ciudadanía, a lo que la ciudadanía... Ciencia política diríamos que el gobierno es público y en público. Sí. Esa es la condición de la transparencia, sí. ¿No? Pero la transparencia no es poner una página.
transparencia es el arqueo de la Contraloría. Sí, así es. Y viene, yo estoy feliz con eso. Llevo 2 días que estoy estudiando ese artículo 70 y 71, me fascinan. El 70 es la transparencia común, lo que todos estamos obligados a subir, que son nuestras actividades, pero luego el 71 es esas áreas específicas que también tienen que hacer públicas, hacer bases de datos abiertas con información que normalmente no se pone a la ciudadanía en contexto. Yo seguro estoy que esa Ley General de Transparencia debe de estar siendo aprobada, no sé, en esta misma semana, porque todo esto viene ya muy rápido. Y es un buen tema. Eso también nosotros vamos a tener la responsabilidad a través de las Contralorías internas. Dime una cosa, secretario. Resulta que nadie es más vehemente que Álvaro Bardales para hablar de nepotismo y para hablar de aviadores dentro del estado de Hidalgo. Esas han sido declaraciones que la Contraloría va a intentar arquear este tipo de condiciones. Sí, mira, tú sabes también que es un reclamo a nivel nacional, es un reclamo ciudadano. Tú sabes bien que lo que es la transformación del poder judicial obedece mucho a que por muchos años se acumuló el poder en unas pocas familias, porque eso fue así. Era un poder estamental, era de privilegio. Y de familias, que no entraba nadie, nunca hubo un anuncio en un periódico, solicito un juez, o solicito un secretario de acuerdos, o solicito una secretaria, o solicito un chofer de parte del Poder Judicial. Esa es una verdad. Que es la misma lógica de la clase política si tú revisas del antiguo régimen, donde los apellidos se repiten. En Hidalgo nadie nos puede engañar, ¿no? Con respecto a ello. Sí, y ese mismo tema, tú sabes bien que la presidenta acaba de mandó hace unos meses una iniciativa para que en 2 aspectos. El primero, lo que corresponde a los titulares del poder ejecutivo y a las presidencias municipales se extendiera al año 2030. Y lo que corresponde a las demás plazas, como son los regidores, los síndicos y todos ellos, se fuera al siguiente ejercicio. Creo que todo se pasó al 2030, no creo, todo se pasó al 2030. Lo que pasa es que el razonamiento de Sheinbaum era que debía ser un proceso, que se respetara el proceso. Sí, porque hay derechos ganados ahorita, queramos o no, hay aspectos de carácter jurídico que harían imposible que... Claro, que no podían ser cercenados, ¿no? O sea, sí, todos estos funcionarios del antiguo régimen tampoco se les iba a cercenar. Sí, claro. Sí, y hoy en día, pues esa es una situación, cuidamos mucho ese aspecto, es todo un tema, pero también es un tema de estudio y de mucho análisis. Muchas veces me preguntan, oye, es que Juan Pérez... Hay 50 familiares en el sector educativo de apellidos Pérez. Sí, son Pérez. Hay muchos Pérez. Sí, pero sí son familiares. Sí, porque en el sector educativo hay familias que fueron de maestros. O sea, no hay que cegarnos a eso. El nepotismo se da cuando se hace la contratación. Y cuando hay favoritismo. Si llega un... O sea, 2 personas pueden ser familia, pero no necesariamente hubo un proceso de favoritismo. Así es. Si llega un secretario Pérez y contrata a Pérez, ese sí es un conflicto, ese sí es... Hay un conflicto de interés. Sí. Cuidamos ese aspecto porque, mira, sabemos que hay familias de maestros, pero también hay familia de médicos. Claro. O sea, que las familias estudian la misma profesión, ¿no? Y te voy a decir, hay familia de contadores. De contadores, sí, pero aquí en la Contraloría hay cuidado mucho que no haya ningún Bardales, y los únicos que están vetados en trabajar en el gobierno son precisamente esos Bardales, que son mis hijos directos, porque pues no es así. Pero
En el caso mío se puede identificar muy fácil porque el apellido es un poco singular, ¿no? No es tan común. Ya me imagino que si tenga dos verdades aquí me van a venir a crucificar. Así el que crucifica está siendo crucificado. A ver, dime, dentro de tu memoria, dentro de estos procesos que se han dado de la Contraloría, de auditorías, hubo un bombardeo también mediático sobre la gestión de Sergio Baños, concretamente, ¿no? Y la gestión de Sergio Baños estuvo impugnada. La semana pasada aparece dentro de las cuestiones mediáticas, aparece Benjamín Rico, de un priista, en este momento acusando de que Sergio Baños debería estar en la cárcel, que hay malversación pública y que está sucio la gestión o su gestión municipal. Y en este sentido, antes de esta, a mí me parece que ahí hay un despropósito, hay una búsqueda de reflectores en determinado momento de Benjamín Rico, que es un personaje menor dentro del PRI, ¿no? Y que no tuvo autocrítica cuando Sergio Baños estaba dentro del PRI. Es decir, ahora la crítica viene a posteriori y a toro pasado las cosas no salen bien. En este sentido, sí me parece importante decir que de repente sí se encontró que habían aviadores o que habían personeros que tenían inclusive sobresueldos dentro de lo que había sido la administración de Sergio Baños. Yo lo que sí te puedo decir, porque me tocó ver la evidencia y colaborar con la Contraloría Interna en la denuncia que se presentó, fue la de los 9 millones de pesos por el tema de una contratación indebida de unos servicios que no se pudo acreditar, no se ha podido acreditar hasta este momento la prestación del servicio, y que esa denuncia la presentó la Contraloría Interna del municipio a la Procuraduría. Es lo que ha estado mencionando. Se está desahogando, está la denuncia, y eso porque lo han manifestado ellos, y por eso te lo puedo decir. Es la única cosa que yo tengo de una denuncia presentada. No tengo otros elementos adicionales. O sea, que el arqueo sería por 9 millones de pesos. Sí, de una contratación indebida que se ha señalado en los medios, es así. Nosotros estuvimos partícipes en esa, tuvimos el conocimiento de la acción. A ver, pero ¿no te parece? Porque dentro de la suspicacia mediática hay dos momentos importantes dentro de el sexenio que lleva a cabo Julio Menchaca, de los cuales se han hablado que no le pertenecían estrictamente a su sexenio. Uno es que el gobernador o el exgobernador Omar Fayad había suscrito un pacto político con Andrés Manuel López Obrador, y que eso le garantiza en determinado momento inclusive una embajada, la embajada de Noruega, y que tenía una relación directa, una relación inclusive afectiva de compadrazgo con Sergio Baños, y que por eso Sergio Baños no había sido arqueado o tocado. Yo creo que si eso hubiera sucedido, pues no se hubiera presentado ninguna denuncia. Hay 92 denuncias. Entonces son dos suspicacias nada más. Yo considero que sí, porque a ver, sencillamente si hubiera existido o existiera un pacto, pues digo, pues no hubiéramos hecho nada. O sea, nadie hubiera sido sujeto a un proceso de carácter judicial. Claro, en ratificación todos los que han sido tocados dentro de estafa siniestra y que tenían y que fueron parte del sexenio de Omar Fayad no hubieran sido tocados. Claro. Y hubo gente de primer nivel, déjame decirte, es las secretarías importantes, las conocemos públicamente porque están sujetos a un proceso, es educación, por ejemplo, la oficialía mayor. Dijo, por favor, si hubiera existido una cosa de esas, pues sencillamente pues no hubiéramos hecho absolutamente nada, y no estaría yo aquí defendiendo cosas indefendibles, ¿no? No, yo no lo veo así. Yo lo único que veo es que la presunción de una responsabilidad va directa con las personas que tienen a su cargo un recurso público. Y debe ser demostrada, ¿no? Sí, claro. Y que no lo supieron cuidar.
adecuadamente, ya sea si los mandataron pues indebidamente, ¿no? Porque su responsabilidad de ellos era cuidar el dinero, ¿no? Y sabían a lo que estaban. En perspectiva, ¿qué protocolos vienen ahora dentro de la Contraloría? ¿La Contraloría qué va a hacer el siguiente año? A ver, tenemos algo muy importante. Viene inclusive el proceso de revocación de mandato, que se va a someter a juicio, y también viene toda la transición ya transeccional, que es muy importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con la Contraloría? Primero, este año muy enfocados a las dos acciones, Plataforma Digital Nacional y transparencia, Ley General de Transparencia, porque esas dos nos van a permitir en mucho no solamente transparentar, es un combate directo y frontal contra cualquier tipo de corrupción, porque todo lo vamos a tener abierto. La participación ciudadana. Este año estamos trabajando en forma por que vamos a utilizar el mismo sistema digital que utiliza la Federación para la entrega-recepción. Una vez que pasemos la línea del tercer año, que será este 5 de septiembre, claro, pues todas las entidades públicas, esas las que corresponden al Poder Ejecutivo, son 84 entidades públicas, que coincide el número con los ayuntamientos, pero los organismos descentralizados y las secretarías tendremos ya a la vista nuestro sistema de declaración de acta de entrega-recepción. No hechizo ni nada de eso, como no lo entregaron la vez pasada, porque la vez pasada fue un sistema hechizo que servía para absolutamente para nada, servía para tapar lo que mal hicieron, ¿sí? Vamos a utilizar el mismísimo sistema que utiliza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la que utiliza la Federación, la que utiliza el sector, la que utiliza el IMSS, la que utiliza Comisión Federal de Electricidad, la que utilizan todos para esto es lo que vamos a tener este año. El siguiente año, pues todos empezar a preparar, alimentar esa plataforma de entrega y seguir nosotros creciendo. Tú te das cuenta que este laboratorio va en forma, va en serio. La participación ciudadana va en serio también. Los comités de participación ciudadana que se han formado hoy en día y que ya tienen, yo creo, un sentido de pertenencia, el hecho de que realmente estén haciendo un trabajo, realmente tengan un laboratorio como este que es de ellos, el hecho de que tengan un reconocimiento, yo creo que nos va a permitir no solamente el que cuiden estas obras públicas, sino que también se involucren un poquito, sean exigentes con nosotros en que debemos dar transparencia y debemos de dar pues legalidad en lo que hacemos. Yo veo así la Contraloría en el edificio que viene aquí abajo que está haciendo el gobernador. Tenemos, por ejemplo, un área que está para la dirección de responsabilidad, de que aplica la ley de responsabilidades, y tiene un área novedosa que nosotros actualmente no tenemos, pues una área de audiencias públicas, de audiencia pública con los presuntos responsables de una ilegalidad. Antes, pues cuando hablabas de que había un presunto responsable sujeto a una investigación, hoy en día es cotidiano el tema, y eso yo creo que nos va a garantizar tener ciudadanos más honestos. Fíjate que había una figura dentro del antiguo régimen, dentro de la administración pública, que se trató de pulir, que eran los presupuestos participativos. El único problema es que no eran participativos habitualmente, ¿no? Entonces, sí, yo siento que hay dentro del gobierno de Julio, ¿no? Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, hay este sentido de empezar a horizontalizar la tarea pública, que la ciudadanía participe. Sí, creo que ambos van en un mismo sentido. Fíjate que las cosas que hizo el gobernador aquí de la participación ciudadana con la vigilancia de la obra pública, lo que son las rutas de la transformación, la visita 2 días a la semana a los municipios llevando con las caravanas de la salud o la feria de servicios o la supervisión de la obra pública. Fíjate que desde que estaba en campaña la presidenta se lo aplaudió, se lo celebró, le dijo que
ella iba a hacer lo propio. Y yo creo que van en el mismo camino de la participación ciudadana. Te iba a decir, secretario, van en el mismo sentido porque el 9 de marzo se dieron un abrazo mientras Adán Augusto Monreal y Andrés Manuel López Beltrán se dieron un abrazo sin mirar a la presidenta. Fíjate que eso puede ser una cosa que haya sido inconsciente, no prevista, pero representan mucho más porque es el sentido y fíjate nada más lo que un servidor público te va a decir, ¿cómo es posible que si la atención a un evento es de un solo personaje, cómo no estés atento a ese personaje? ¿No? Bueno, a mí lo que me parece es que todos los eventos que tienen que ver con los protocolos de Morena son protocolos de unidad política. Sí. Y aquí hay un mensaje anómalo entre Adán Augusto, no López, entre Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Beltrán, porque esto no puede ser una distracción, o sea, no puede venir la presidenta de la República y tú estar en babia, estar en otra situación, y que si el gobernador del estado de Hidalgo atiende el protocolo y inclusive se saludan, ¿no? Sí. Y se saludan y mandan el mensaje opuesto. Sí, y fíjate que es un mensaje que debe de... Esto que tú dices lo debe conocer toda la ciudadanía, porque fíjate que hoy en día las redes sociales son tremendas, ¿no? Tú sabes bien que ya hay grupos de personas, de empresas que han sido contratadas para atacar todo lo que hace el gobierno, ¿no? Cuando tú buscas quién ataca, pues no existe, ¿no? Pero sobresale más el que cuando uno dice es que lo atacan en redes al gobierno, sí, pero toda la gente utiliza las obras públicas, 16 bulevares aquí en la ciudad de zona metropolitana de Pachuca. Yo estoy feliz de la vida. Fíjate que hoy en la mañana fuimos a Tlanchinol por un asunto que se nos complicó, y yo la última vez que fui a Tlanchinol, que pues no tiene mucho, bueno, fui el viernes de la semana pasada, pero había ido yo en el día, pero la última vez que fui en la noche tendrá cuestión de un par de meses, y tardé 5 horas en llegar de Pachuca a Tlanchinol, y se me hizo sorprendente anoche llegar ser 4 horas en el camino, pero la carretera ya bien de Pachuca a Tlanchinol. La gente... No, y hoy en la mañanera la presidenta Sheinbaum felicita al gobernador Menchaca, le dice que esta obra de infraestructura carretera está teniendo este cometido de conexión y nexo hacia el desarrollo como tal. Sí, pero además es obra bien hecha. Por ejemplo, aquí los bulevares, la mitad de los bulevares son de concreto, nuevo concreto. Cosa que nunca existió. Pues no, hacían concretos de 5 centímetros y que a la primera aguacero ya se fueron. Y eran contratados bien a las dimensiones técnicas, pero mal hechos por las constructoras y la tolerancia de los servidores públicos. Y el desvío de recursos, además. Sí, yo por eso pienso que el gobernador, sus ejes principales, lo que va a dejar de herencia bien sólida y que lo va a refrendar en todo es la obra pública que hace, porque está llegando a todas las localidades. En verdad, a nosotros nos corresponde recorrer todo el estado, y de repente hasta las localidades más alejadas, pues hay obra, y de repente pues es un contraste, ¿no? Entre ves toda la vegetación y de repente hay un camino pavimentado, un acceso, una banqueta, una rampa. Yo creo que eso le va a distinguir al gobernador, se le va a recordar bien por la obra pública que hace y por el combate a la corrupción que lleva a cabo. Agradezco esta entrevista cara a carefeta a Álvaro Bardales, contralor sui generis y combativo del gobierno de Julio Menchaca. No, pues te agradezco a ti, te sigo en tus entrevistas y en tus artículos y en tus notas que publicas, y siempre es un gusto tenerte aquí. Espero que hayamos estado a la altura de lo que es esta institución con lo que tú haces. Gracias, contralor. Muy gentil. Gracias a ti.